Decíamos, la historia de la Iglesia no es la historia de las relaciones Iglesia-Estado. Quizá lo más interesante es la vida de los santos. La historia de la Iglesia es la historia de los santos, también de los pecados que cometemos los cristianos. Sin embargo, algo tenemos que decir de las relaciones Iglesia-Estado en este periodo. 476 desaparece la dignidad imperial. Teóricamente el emperador de Oriente protege al Papa, en particular Justiniano tratará de reconquistar toda Italia, pero será una cosa meramente efímera, y por lo tanto Roma está a la merced de los distintos pueblos germánicos, algunos cristianos católicos, otros cristianos arrianos, otros paganos, muchas veces muy violentos. El defensor de Roma es el Papa, habitualmente. San Gregorio Magno lo hará de una forma muy eficaz. El primer pueblo que se convierte son los francos se van consolidando en lo que era la antigua Galia, conquistada por los romanos, hasta convertirse en una cierta potencia militar. En el norte de Italia estaban los longobardos, de cristianización muy reciente, muy hostiles, y por lo tanto el Papa acude a los francos para que lo protejan, que protejan al Papa y a Roma de los ataques de otros pueblos. Es el periodo donde está la dinastía merovingia en Francia, donde los reyes son llamados los reyes holgazanes porque gobernaba el mayordomo de palacio. Y entonces un mayordomo de palacio, llamado Pipino el Breve, le pregunta al Papa, ¿quién tiene que gobernar? ¿El que tiene el poder nominal o el que tiene el poder real? Y el Papa le dice, no, el que tiene el poder real, que era Pipino, con lo cual destituyen a los merovingios, comienza una nueva dinastía, y Pipino el Breve es el abuelo, si mal no recuerdo, de Carlomagno. Entonces, los francos protegen a la Iglesia de Roma, protegen al Papa con las armas, y en particular en el año 800, el día de Navidad del año 800, algo que es muy fácil de recordar, el Papa corona a Carlomagno como emperador de Occidente. Entonces, ¿qué es esto? Es la restitución del imperio. En el 476 no hay más emperador, con Carlomagno reaparece la figura del emperador, el emperador cristiano, que tiene como principal fin la protección de la Iglesia, es por así decirlo, la espada temporal del Papa, pero Carlomagno tiene conciencia de que él está por encima del Papa. En las cosas espirituales está el Papa, pero si no fuera por él, el Papa poco podría hacer. Siguiendo la tradición germánica, Carlomagno sigue siendo un germánico. A su muerte, el imperio franco se va dividiendo con los hijos, ¿no? en distintos reinos, con lo cual se debilita un poquito el poder del imperio carolingio, un poquito no, un mucho se debilita. Hay que subrayar que hay un renacimiento cultural en el imperio carolingio con las escuelas catedrales que va fundando Carlomagno. Escuelas catedrales que pueden funcionar porque se han rescatado todos los grandes tesoros de la antigüedad. ¿Quién rescató los grandes tesoros de la antigüedad? Los monjes, fundamentalmente los benedictinos, pero no solo. De tal manera que considerar la Edad Media como un periodo oscuro y que recién en el Renacimiento vuelve la luz, bueno, si pudo volver algo de luz en el Renacimiento es porque fue conservada en la Edad Media por nada menos que los monjes de la Iglesia Católica. No solo los padres de la Iglesia, sino las obras de Platón, algunas obras de Aristóteles, las obras de Cicerón, etc. Bien, creo que esto es importante subrayarlo. Entonces, siglo X desaparece el poder imperial carolingio y entonces el papado pasa a depender de las familias romanas. Familias romanas que son familias que están enfrentadas entre sí,
son luchas de barrio prácticamente, pero colocan a quien quieren en la silla de Pedro. Por lo tanto, el siglo X es llamado el siglo de hierro del pontificado, el periodo más complicado, me parece, de la historia del papado, no de la Iglesia, sino del papado. Hemos llegado a la situación de un papa que lo primero que hace, así como lo primero que hizo el Papa Francisco, bueno, no sé lo primero que habrá hecho, pero dice, voy a ir a Santa María la Mayor a rezar a la Virgen, fue su primera salida. En cambio, lo primero que hace este Papa es desenterrar al Papa anterior, lo sienta en el sillón de San Pedro, lo juzgan, lo condenan y lo tiran al Tíber. Entonces, y así sucesivamente. Papas de 17 años, con una vida moral totalmente lamentable. Yo creo que el siglo X del pontificado es una prueba de la divinidad de la Iglesia, porque si no, se hubiera venido abajo. No solo los del siglo X, ha habido mucho problema a lo largo de la historia de la Iglesia y mucha santidad también. Pero si estamos como estamos, es decir, aquí estamos, gracias a Dios, en parte se debe a que no es algo humano o meramente humano, también es algo humano. Bien, entonces surge otro poder en Alemania, que es el imperio de los otones, Otón I, Otón II, Otón III. Entonces el imperio, el papa, uno de los últimos papas del siglo X, es bastante coaccionado para que corone a Otón, un príncipe de uno de los reinos alemanes, y lo corona como emperador de Occidente. Entonces ahora no solo es la restitutio imperii, la restitución del imperio, sino que es la renovatio o la translatio imperii. Se traslada de Francia, del reino de los francos, a Alemania. Y ahí surge lo que se llamará, con el paso del tiempo, el Sacro Imperio Romano Germánico, que dura hasta la batalla de Austerlitz. Napoleón hace abdicar al emperador de Austria del título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Estamos ya en el siglo XIX. Entonces, bien, con los otones hay un poco más de paz dentro de la Iglesia, pero el problema es que la Iglesia no puede depender del poder político, del poder temporal, y de hecho dependía ya sea de las familias romanas como del emperador, que estaba un poco más lejos y que era gente bastante más sensata que las familias romanas. Por lo tanto, ya estamos siglo X, siglo XI. Entonces, ya empieza todo un deseo de reforma dentro de la Iglesia. Lo que se busca es la libertad de la Iglesia. ¿Qué es la libertad de la Iglesia? Claro, antes, cuando la Iglesia no tenía nada que ver con el poder político, era perseguida. Los primeros años del Imperio Romano. Cuando la religión católica pasa a ser religión oficial, el imperio protege a la Iglesia. Pero muchas veces la protección se torna asfixiante y la Iglesia está totalmente sometida al poder político. Por otro lado, tenemos una Iglesia imperial en donde los obispos, los abades de los distintos monasterios son señores espirituales y temporales. Tienen muchísimos terrenos que los han cultivado, que han enseñado al pueblo la agricultura, que han hecho un gran crecimiento económico, pero a su vez eran una potencia económica muy fuerte. Un obispo no era simplemente el señor espiritual y por lo tanto el emperador quería nombrar él los obispos para tener gente adicta. Entonces, ¿quién tiene que nombrarlos, el emperador o el papa? Entonces es el famoso problema de las investiduras. ¿Quién viste al obispo? Al final se llegará a un acuerdo en la ciudad de Worms, en 1122. El emperador le da las insignias de poder temporal, el papa le da las insignias de poder espiritual. Pero bueno, en esa época está todo muy confundido. Hay lo que yo llamo, algunos me han criticado por esto, pero me parece que es, como hay que llamarlo, el clericalismo medieval. O sea, el mundo medieval es un mundo profundamente cristiano y profundamente clerical. Y ser clerical es muy malo.
El cardenal Bergoglio es profundamente anticlerical. Dice en muchos de sus homilías, libros, basta de laicos, de cristianos de sacristía, los laicos que salgan a la calle, que se metan en política, en economía, en la empresa, en la comunicación, en todo el mundo, para cambiar el mundo. Dice, los curas clericalizan a los laicos y los laicos se dejan clericalizar por los curas. En el mundo medieval está todo confundido. Y el obispo es señor temporal, señor espiritual, y eso no es bueno, y no ha sido bueno. Y lo que ha llevado a siglos de luchas entre el poder temporal y el poder espiritual, donde a veces prevalece uno y el Papa excomulga al emperador y lo depone, u otras veces el emperador lo tiene al Papa como un siervo dócil, tampoco es bueno. Por eso, en ese sentido, me parece que la modernidad es mucho más cristiana que la Edad Media en este aspecto, en la distinción entre el poder espiritual y poder temporal, lo que Benedicto XVI llamaba la sana laicidad. Y es mucho menos cristiana que la Edad Media en la cultura. ¿Sí? Con lo cual, mundo medieval más cristiano que la modernidad en muchos aspectos y muy clerical, y modernidad más cristiana que los aspectos clericales de la Edad Media y menos cristiana en otros. Pero no es periodo bueno y malo. Hay que volver a la Edad Media. El que quiera volver, que vaya. Yo me quedo acá. Estoy feliz en el año 2013 con cosas absolutamente lamentables, como había cosas lamentables en la Edad Media, junto con maravillas. Bien. Bueno, es una historia muy larga que no tenemos tiempo. Un momento importante es cuando el Papa excomulga al emperador, el emperador le dice de todo al Papa, el Papa amenaza con deponerlo, y entonces el emperador humildemente va al castillo donde estaba el Papa, en la ciudad de Canosa, en el norte de Italia, y ya pasó, en italiano se dice andare a Canosa, que significa arrepentirse y pedir perdón. El Papa lo tuvo 3 días con sus noches en invierno, esperando al emperador. Al final se apiadó, le abrió la puerta, lo perdonó. Después el emperador volvió a pelearse con el Papa, pero bueno, todo esto es algo propio de la historia. Bien, todo esta... Entonces, en este intento de la libertad de la Iglesia respecto al poder temporal, un momento importante es la fundación en el año 909 de un monasterio en Cluny, en Francia, que tenía la característica de depender directamente del Papa, mientras que todos los demás monasterios dependían del señor feudal. Muchas veces el señor feudal era el mismo abad, y por lo tanto metido en esa red muy intricada de intereses políticos, económicos, sociales. Cluny significa directamente dependo del Papa. Pasados los años, un abad de Cluny, Hildebrando, será elegido Papa, Gregorio VII. Entonces, bueno, es una idea muy, muy buena. Dice, bueno, esto depende espiritualmente solamente del Papa. No tiene nada que ver con esa red de intereses. Y con Hildebrando empieza una reforma de la Iglesia. 2 metas que tenía el Papa y sus sucesores fue combatir la simonía y el no cuidar el celibato sacerdotal. Simonía, vender los sacramentos por dinero. Simón el Mago quería comprar los poderes de los apóstoles, por eso se llama simonía. Y luego el tema del celibato sacerdotal. Sabemos cómo la tradición occidental ha mantenido el celibato, la tradición oriental no. Aunque esto es importante decirlo, un seminarista puede casarse en la tradición oriental, pero nunca puede casarse después de haber sido ordenado sacerdote. Y los obispos son célibes. En el mundo occidental ha habido sus más y sus menos, pero cuando ya se fue estableciendo jurídicamente el celibato, una cosa son los papeles, otra cosa es la vida misma. Y entonces hoy, que a veces nos lamentamos de la vida de algunos sacerdotes que no responden a lo que uno espera, en estos siglos era lo habitual. Por lo tanto, en ese sentido estamos infinitamente mejor. Hoy en día llama la atención aquel que provoca escándalo.
Ahí no se provocaba ningún escándalo porque era lo que todo el mundo consideraba normal, y eso estaba muy mal. Había que purificar una serie de tradiciones de mundanización de los clérigos. Entonces, bueno, contra eso combate Gregorio VII, y también quiere ponerse firme frente al emperador. Gregorio VII, bueno, se enfrentará, bueno, ahora no voy a dar la lista de los papas y los emperadores, una lucha continua. Momento culminante, el pontificado de Bonifacio VIII, fines del siglo XIV, en donde, claro, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el Papa eran los dos poderes universales, por así decirlo, pero a partir del siglo XIII, del siglo XI, el siglo XIII se acentúa, van surgiendo los distintos estados nacionales, que no formaban parte del imperio y que van teniendo cada vez más poder. Estados nacionales: Portugal, España, Polonia, Inglaterra, sobre todo uno, Francia. Francia, que cada vez va tomando más poder, se va haciendo el centro cultural, además de Europa. Por un problema de impuestos, se enfrenta el rey de Francia, Felipe el Hermoso, con el Papa, Bonifacio VIII. El Papa está en un pueblito cerca de Roma, Anagni, y ahí está una sala en el palacio del Papa, llamada en italiano es lo schiaffo, la cachetada a Bonifacio VIII que le dio el embajador de Felipe el Hermoso. Entonces hay versiones modernas que dicen que fue una cachetada moral, otros dicen que no, que fue física. No lo sé, lo cierto es que Bonifacio VIII después se murió de la angustia, y Bonifacio VIII representa un poquito la cumbre de la concepción del Papa por encima de todo el mundo, también del emperador, incluso en cosas temporales. Entonces, una mentalidad, con todo respeto, de Bonifacio VIII, un poquito clerical. Mientras que la tradición de Felipe el Hermoso, etcétera, faltándole el respeto al Papa, sin embargo, tenía como más conciencia de la distinción de ámbitos, aunque en definitiva trataron de someter a la Iglesia. El emperador baja en influjo, sube el rey de Francia, y lograrán, pocos años después, que el Papa se traslade a Francia. Y en concreto es el exilio de Aviñón, como se le llama, en 1309, y que dura hasta 1377. Hay que decir que fueron grandes administradores los papas de Aviñón. Alguno ha sido canonizado, no es un periodo terrible como puede ser algunos papas del Renacimiento o del siglo IX, fueron papas honestos, por así decirlos, pero se franquizó, se hizo toda la curia francesa, etcétera. Como hace unos años la gente se quejaba de que todos son italianos, bueno, en ese momento todos eran franceses, tampoco era bueno. Y sobre todo que estaban lejos de su diócesis, porque el Papa de Aviñón seguía siendo el obispo de Roma. Hay dos santas que lograron que volviera el Papa a Roma, que son Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena. Los papas vuelven a Roma, hay un cónclave para elegir a otro papa ya en Roma, y un grupo de los cardenales, al ver que eligieron a uno que no era de su gusto y fundamentalmente que no iba a apoyar a los franceses, dicen que este papa ha sido elegido, la elección fue inválida, eligen a otro papa, ya hay dos papas, y después se reúnen todos para elegir a un tercero, pero ninguno quiere renunciar. Entonces es el cisma de Occidente, 1378-1417, donde hay en los peores periodos 3 papas, habitualmente 2. Y un tema complicado, porque no eran buenos y malos. Hay santos que apoyan a uno y santos que apoyan a otro. Y los dos bandos con el igual número de santos. Con lo cual era muy complicado establecer quién era el Papa. De este periodo tan duro para la Iglesia, por eso digo, nunca estuvimos tan bien como ahora, surge un dicho en español, que es que se quedó en sus 13. ¿Les suena?
Bueno, eso es fundamental en España. Fulanito se quedó en sus 13, es decir, no quiere bajarse de la mula, no quiere cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque uno de los papas fue Benedicto XIII y le pidieron por favor, en un papa español, por favor que renunciara, etcétera, por el bien de la Iglesia, y dijo, no, yo soy el papa legítimo y no voy a renunciar, por lo tanto se quedó en sus 13. Ahora la gente no sabe qué significa, pero viene de allí. Bien, en 1417 se logra que renuncien todos los papas habidos y por haber. En un concilio eligen a uno, Martín V, de la familia Colonna, una de las familias más tradicionales de Roma, y se supera el cisma de Occidente. Sin embargo, surge otro problema. Claro, teniendo el papa tan poco autoridad moral, no se sabía quién era el auténtico papa, surge la teoría del conciliarismo. ¿Qué es el conciliarismo? Decir, el concilio ecuménico está por encima del poder del papa. Como si dijéramos, el poder legislativo está por encima del poder ejecutivo. No es exactamente eso, porque la Iglesia tiene otra estructura. Entonces, los concilios de principios del siglo XV, Constanza, Basilea, etcétera, juegan con el conciliarismo. Al final un papa establece clarísimamente la doctrina y no reconoce muchos de los decretos de concilios ecuménicos, pero conciliaristas. Para que un documento de un concilio tenga validez, tiene que ser autorizado por el Papa. Es un poco la idea de que hoy tienen muchos, hay que democratizar la Iglesia. Entonces, depende de lo que se entienda por democratizar. Hay algunos aspectos de la Iglesia que más democrática no puede ser. El Papa Francisco, hijo de inmigrantes, que no es que se murieran de hambre, pero no podían ir de vacaciones, no tenían auto, vivían en Flores, un hincha de San Lorenzo de Almagro. Hoy en la audiencia, después dijo, bueno, saludo a los peregrinos venidos de España, México, Argentina, a la delegación de San Lorenzo de Almagro, puso una sonrisa y dijo, esto es muy importante. Bien, y Benedicto XVI era hijo de un gendarme bastante pobre que nació en un pueblito de Alemania, y Karol Wojtyła de un militar, clase media, media-baja, y San Pío X era un campesino, y así sucesivamente, con lo cual, democráticos, bastante democráticos. Después se escucha a todo el mundo, etc. Pero no se puede establecer la democracia entendida que por mayoría vamos a establecer los dogmas, porque hay personas que tienen esa función inspirados por el Espíritu Santo. Bien, entonces, en 1453 cae el Imperio Romano de Oriente. En Occidente está todo el mundo peleándose con 2 papas, 3 papas, conciliaristas, no conciliaristas, Francia, Sacro Imperio Romano Germánico. Mientras tanto, a partir del siglo VII van avanzando los islámicos, los musulmanes, toman toda la península ibérica, todo el norte de África, se pierden todas esas cristiandades que habían dado tantos santos a la Iglesia, y finalmente, después de un gran asedio, cae Constantinopla y termina, ahí sí que termina el Imperio Romano, con el último emperador. Y creo que es un momento bueno para poner fin al periodo, digamos, ¿no? Bueno, entonces yo les había prometido hablar de los grandes santos de este periodo, en particular de San Francisco. Entonces, siglos XII y XIII son siglos muy importantes. Está todo el periodo feudal, donde no hay un poder central, donde hay mucha violencia. Bien, después hay toda una urbanización de Europa, van creciendo las ciudades, se van consolidando el poder político y por lo tanto surgen los estados nacionales. O sea, un periodo de gran crecimiento, también de auge de la cultura, para culminar en el siglo XIII con las universidades. Entonces, en estos 2 siglos hay muchos santos, voy a hacer referencia solo a 3. El primero, San Bernardo. San Bernardo, que en el 1112 entra en la Orden del Císter, que había sido fundada poco tiempo antes. Formaba parte de una familia señorial, siente la vocación a la vida religiosa y se presenta con 30 compañeros, todos sus hermanos, primos, amigos, etc. van allí.
reformará el Cister con una regla tremendamente dura.